Arce Letelier, quien es defensor de esta pareja. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Sí, buenas tardes. ¿Cómo les va a ustedes? Muy bien, Buenas tardes, doctor. Un doctor. placer. Muy bien, bien. Igualmente, Y feliz año feliz 2023 para año. todos ustedes. Igual, Feliz igual, y doctor. Muchas exitoso gracias. año, doctor. Y aprovechando, queremos consultarle sobre este caso porque inicia el año trabajando ahora. ¿Es usted defensor de la pareja que está imputada por el robo de esta beba, doctor? Efectivamente, estoy ejerciendo la defensa del señor Luis Carlos y de la señora Miriam Fabiola Díaz, a quienes asistí justamente el día de ayer en la Fiscalía Barrial número 1 y hoy ante el Juzgado de Penal de Garantías para la imposición de medidas cautelares. Bueno, y el juez resolvió finalmente la prisión preventiva, doctor. Ustedes plantearon en la audiencia una medida menos gravosa, ¿verdad? Yo planteé dos cosas. A ver, yo todavía no tengo a mano la resolución del juzgado. Sé que dictó la prisión preventiva. Yo en el transcurso del día o tal vez mañana voy a tener en mis manos la resolución con los fundamentos, pero básicamente lo que yo había mencionado era lo siguiente: vamos a dividir las porciones fácticas de ambas personas. Con respecto al señor Luis Ramón Dávalos, yo solicité que se devuelva la imputación a los efectos de que el fiscal complete la información atendiendo a los requisitos establecidos en nuestra legislación con respecto a qué es lo que debe contener una imputación. Y siguiendo también las bases o las reglas que dispuso la propia Corte Suprema en base a una acordada que establecía los cánones o los estándares que deben tener en cuenta los jueces en su función de control de la imputación. A él se le atribuye la complicidad del tipo penal atribuido a la señora. Sin embargo, de la lectura del acta de imputación no hay ninguna referencia a cuál fue su contribución al hecho. Tenemos que tener en cuenta de que la complicidad implica prestar una ayuda. Sí. Y no hay una sola línea que nos indique cuál fue la ayuda que prestó el señor Luis Ramón Dávalos a la señora Miriam Díaz para sustraer de la patria potestad a la menor. No hay nada de eso. Entonces yo solicité justamente que se complete la información a los efectos de poder ejercer correctamente la defensa. Y por otro lado, ¿sí? Sí, te consulto, doctor, el relato de hechos, ¿qué es lo que dice básicamente? No, habla sobre que durante la investigación llegaron a la casa de ellos a través de la orden de allanamiento, de que el señor Luis Dávalos había autorizado el ingreso y que se encontraron las evidencias en la casa. No hay ninguna referencia a qué fue lo que hizo él. Y de igual manera se admite la imputación, doctor. Se admitió, claro, por supuesto. Al admitirse la imputación se decreta la prisión preventiva. Y con respecto a la señora, yo hice referencia de que no se dan los presupuestos para la prisión preventiva, porque para la prisión preventiva se requieren requisitos, y el principal requisito es que el hecho sea un hecho punible grave. Y en este caso, el Ministerio Público imputó por lo dispuesto en el artículo 228, inciso primero, cuya pena máxima es de 1 año. Porque el tipo agravado o la circunstancia agravada que eleva la pena a 6 años es cuando ese despojo, digamos, o el mantenimiento alejado del que tiene la patria potestad se prolonga por largo tiempo. Y estos fueron 3 días, 2 días creo. Entonces no hay una relevancia objetivamente hablando que nos lleve a sostener razonablemente que es necesaria la aplicación de la prisión preventiva. Y por otro lado, veo una incoherencia con respecto a la argumentación del Ministerio Público de decir que hay falta de arraigo cuando el propio Ministerio Público en su imputación
dice que las evidencias fueron encontradas en el domicilio de ellos. Entonces, ¿en qué quedamos? Si no tienen o no tienen arraigo, cuando tienen un domicilio fijo que justamente fue el objeto del allanamiento. Todas las evidencias que habla el Ministerio Público en su imputación fueron encontradas en el domicilio donde ellos estaban residiendo. ¿Cómo es posible entonces que me diga que no tienen arraigo? Elemento central para la aplicación de la prisión preventiva. Sí. Por eso me gustaría ver qué es lo que dice la resolución del juez para verificar cuáles son los fundamentos que lo llevaron a decretar la prisión preventiva en las condiciones en que lo hizo. Claro, porque cuando nosotros conversamos, doctor, con el juez, él nos dijo también lo mismo de que no hay un arraigo por parte de los imputados y hacía referencia a que el hecho es grave en el sentido de que la bebé estuvo prácticamente por 3 días fuera del cuidado de su madre, siendo una bebé recién nacida y que necesitaba de la lactancia materna, obviamente. Entonces, teniendo en cuenta esos elementos, él decretó la prisión preventiva finalmente, de acuerdo a lo que nos explicó. Sí, pero eso tenía que decirlo alguien, un médico. O sea, no podemos nosotros entender de que 3 días es un tiempo prolongado. Para mí, objetivamente, no lo es. No sé si hay otras circunstancias que nos llevan a sostener eso. Por eso hay una reacción punitiva distinta con respecto a esas circunstancias. Yo entiendo como lego, o cuando hablamos de tiempo prolongado, es algo más que se prolonga en el tiempo, no 3 días. Puedo estar equivocado, pero tiene que estar fundado eso en el sentido de decir, para estas circunstancias específicas, 3 días es un tiempo prolongado, no lo sé. Pero atendiendo a cómo está formado el tipo penal, las circunstancias objetivas que se han dado en este caso en particular me llevan a mí a suponer de que no estamos ante una circunstancia agravante que justifique una privación de libertad en el sentido que ha resuelto el juez. Y doctor, te consulto otra cosa, ya que hablas de esto que no es grave, ¿qué pasa si es que no se le encontraba, ¿verdad? a la mujer, no se le encontraba al bebé y ya, digamos, se escapaba con ella, ¿verdad? Ahí... Eso no podemos nosotros suponer. Lo que no ocurrió, nosotros no podemos suponerlo. Nosotros tenemos que establecer cuestiones sobre hechos, no sobre supuestos. Yo no puedo suponer si se le encontraba o no. Eso escapa al derecho penal. No puedo yo establecer sanciones o puedo establecer cuestiones si no tengo hechos concretos. Porque en el mar de las suposiciones podemos suponer cualquier cosa. Doctor, y respecto a la imputación en contra del señor Luis Dávalos, ¿se plantea, digamos, se piensa presentar algún incidente respecto a esa imputación, atendiendo a lo que nos dijiste, que no hay una descripción de los hechos? Sí, claro, o sea, esas fueron las manifestaciones que yo hice justamente hoy, porque hoy recién tuve conocimiento de la imputación. Justamente el artículo 303 implica la notificación al imputado del acta de imputación. Al tener yo conocimiento de la imputación, al darle la lectura, hice las manifestaciones correspondientes diciéndole al juez, señor juez, por favor, haga caso a lo que dice la acordada, en el sentido de que la imputación debe contener tales y tales requisitos, y esta imputación, al menos en relación al señor Dávalos, no cumple con ninguno de ellos. Doctor, ¿y pudiste conversar con ellos? Tengo entendido que solo el señor fue el que declaró ante la fiscalía y él decía que no estaba al tanto de lo que pasó, ¿verdad? Sí, yo conversé con los dos. Él prestó declaración diciendo de que no, él desconocía la situación que se le había consultado sobre digamos, lo que había hecho la señora Miriam, según la fiscalía, ¿verdad? Él desconocía esas circunstancias. Y eso fue lo que él relató en su indagatoria. La señora se abstuvo porque más bien lo hizo porque no estaba en condiciones emocionales de hacerlo. De hecho, creo que ella venía desde el hospital de Barrio Obrero o de San Pablo,
donde fue asistida. Ella aparentemente estaba medicada y no estaba en condiciones, digamos, de prestar declaración. Y yo consideré que en esas condiciones en las cuales se encontraba no era conveniente declarar, por lo tanto se abstuvo y veremos ya en el transcurso de la semana si la misma se decide o no a declarar, porque es un derecho particularísimo de ella. Y bueno, doctor, le agradecemos muchísimo este espacio, también los datos, muy amable. ¿Cómo no? Que tengan muy buenas tardes. Igualmente, Adiós. hasta luego. Chao, chao. Te informó PDS Radio TV Digital. Hablábamos con el abogado, el defensor público Carlos Arce Letelier sobre esta causa donde finalmente se le encuentra a la bebé que había sido robada del Hospital Materno Infantil de San Pablo.